Ahora sí. Buenas noches, muchachos. Bueno, vamos a iniciar con las evidencias de esta semana. Afortunadamente ya son las últimas de la parte esa de la propuesta técnica, que es todo casi que lo mismo. Entonces ya, estas son las últimas y pues la verdad son muy cortas porque es lo mismo, ¿no? Son pequeños ajustes y pequeñas cositas y pues digamos que sale. ¿Listo? Entonces para esta semana, bueno, y estas son las últimas evidencias que vamos a tener de la fase de análisis conmigo, porque todavía tienen algunas que ver con transversales, que ellos todavía pues se demoran un poquito más, incluso ustedes todavía no han empezado ni siquiera a ver matemáticas y eso se ve en esta fase de análisis. Pero conmigo ya empezarían la otra semana la fase de planeación, ¿listo? Entonces ya sería la fase de planeación como tal. Entonces, bueno, para esta semana tenemos dos evidencias, una que es taller de especificación del modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica del proyecto de software, y la última que es propuesta técnica y económica con ajustes de acuerdo a la negociación tecnológica. Entonces vamos a ir rápidamente a la guía de aprendizaje para revisar entonces esto que nos está pidiendo. Bueno, entonces espérenme por acá. Guías, en este caso es la guía 2. Si todavía estamos en la guía 2. Entonces vamos a buscar. Aquí está. No sé si seguimos con el mismo material de esto. Así el mismo material. Eso es lo mismo, Bueno. Entonces, la primera evidencia, para ser muy puntuales. Taller de especificación del modelo conceptual y estructura la propuesta técnica del proyecto de software. Dice, una propuesta técnica se centra en proporcionar información sobre una solución de software para resolver un problema de un negocio automatizando un proceso. Esta puede ser presentada en diferentes formatos dependiendo del proyecto y del objetivo previsto. Por consiguiente, en ese taller realizará una representación de una propuesta técnica definiendo los conceptos básicos y la estructura. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta en el documento del informe técnico? Leer detenidamente los conceptos básicos definidos en el componente formativo de la propuesta técnica, que eso ya lo hemos leído como 10.000 veces. Se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo portada, introducción, alcance, lista de requerimientos y versión del documento. Realizar un glosario. Entonces, ¿qué va de nuevo en esa evidencia? Porque de lo que hemos leído pues es casi que lo mismo de lo mismo, ¿no? O sea, volver a abrir el documento y volverlo a presentar. Pero esa dice realizar un glosario de terminología utilizada en la propuesta técnica. Presupuesto, por ejemplo, como presupuesto, teoría, costos, términos de referencia. Entonces, lo que me pide aquí es agregarle un glosario, básicamente. ¿Listo? A ese mismo documento que tenemos así con toda la estructura y todo eso, si nos pides que agreguemos la lista de requerimientos, entonces la agrega. Es agregar entonces un glosario con todas las terminologías que se usaron: proveedor, cotización, términos de referencia, no sé, hardware, software, ¿sí? Es hacer un glosario de eso. Después de eso, desarrollar una propuesta técnica de software alternativa a la que se está trabajando. Entonces, nos está pidiendo como que creemos otra propuesta como tal. O sea, ya no son dos cotizaciones, sino propuesta A, propuesta B, que básicamente es como reorganizar toda la información. Casi lo mismo de lo mismo. Consultar material referente al tema para enriquecer el producto. Bueno, eso vuelven y lo presentan en PDF, yo les califico y ya. La siguiente evidencia, muchachos, que ya es la última, entonces dice, propuesta técnica y económica con ajustes de acuerdo a la negociación tecnológica. Dice, con base en la propuesta técnica desarrollada, realizar los respectivos ajustes técnicos de acuerdo con los resultados de la negociación y las sugerencias del cliente. Para ello, teniendo en cuenta los términos de referencia establecidos en el componente formativo de la propuesta técnica, realizar los ajustes a la propuesta técnica presentada. Esta debe tener presentación y saludos, alcance de la propuesta, valoración de la situación, opciones de propuesta, estimar costos, cotización, términos y condiciones, y la propuesta se debe enriquecer con un diseño logo como si fuera la papelería de una empresa real. Entonces, esta última evidencia
¿cierto? Lo que nos está pidiendo acá es, digamos, la propuesta que ustedes presentaron en la última semana, donde pues tiene que ir bien bonito, con el logo, con el nombre. Ustedes tienen que hacer de cuenta que el cliente les pidió unos ajustes, ¿sí? No sé, unas correcciones. Digamos, usted presentó un computador que no era, o una impresora, o una silla, o un mueble, o un software que no era, digamos que le pide a usted unos ajustes frente al tema. ¿Listo? Entonces, ustedes aquí lo que tienen que hacer es, como les digo, hacer de cuenta que el cliente les está pidiendo unos ajustes, les hizo unos ajustes a su propuesta. Ustedes tienen que volver a presentar ese documento, que básicamente es esta evidencia, esta última, volverla a presentar, pero con las correcciones a esos ajustes que le está pidiendo. Ajustes en los costos, ajustes en las descripciones, ajustes en las cotizaciones o ajustes en los términos de referencia. ¿Listo? Entonces es volver a hacerlo, pero pues digamos con una modificación que ustedes vean ahí. Ustedes, digamos, se inventan qué modificación puede hacer, no, que de pronto era muy caro el computador, entonces toca bajarle o toca cambiarlo por otro, o los términos decía que se pagaba 90 días, entonces pónganlo a 60 o a 120, o que en los términos decía que se pagaba el 50% y después el 50%, entonces ahorita es el 40 y el 60 después, sí, cosas por el estilo. Entonces es hacer como todos esos ajustes. De pronto sí decir aquí en este punto donde dice valoración de la situación, de pronto colocar qué es lo que se está cambiando, como para que, por ejemplo, en el caso mío que yo lo revise, pues saber qué es lo que hizo el cambio, ¿sí? Y ya, y volver a presentar el mismo documento. Entonces, realmente estas dos evidencias usted no se gasta ni 30 minutos haciéndolas, ¿sí? Porque una es un glosario y la otra pues es un ajuste de lo que presentó y para de contar, no sería nada más. Y con eso, como les decía, pues terminaríamos la fase de análisis y empezaríamos con la fase de planeación. ¿Listo? Y ya pues esta será la última evidencia de este tema de la propuesta técnica, que pues la verdad es muy extensa y es como casi que lo mismo de lo mismo. No sé si tengan preguntas, muchachos, alguna duda frente a esas evidencias que tienen que presentar. ¿Nadie? Bueno, si tienen preguntas, pues me la pueden hacer, ¿listo? Entonces, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a aprovechar entonces a ver algo de la parte de algoritmia, ¿listo? Que igual creo que la siguiente evidencia, si no estoy mal, la primera de planeación, es, creo que algoritmia de lógica proporcional. Entonces, aquí, pues, digamos que lo que vamos viendo hoy lo vamos a unir con lo que vamos a ver, o sea, dentro de 8 días vamos a ver netamente puro lo que es algoritmia. Igual eso son unas bases, todavía no es algo, pues digamos que son las bases como para aprender, porque más adelante es que se ven temas de programación. Pero esto que estamos viendo acá, aquí les van a pedir hacer unos ejercicios. Entonces, lo de hoy y lo que vimos hace 8 días, digamos que es como básicamente un preámbulo a estas evidencias, que como le digo, las primeras pues son temas de algoritmia y pues es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, vamos a aprovechar el tiempo para adelantar y pues así también poder ver, pues digamos, la mayor cantidad de información posible frente al tema. Bueno, hace 8 días, creo que era hace 8 días estamos trabajando, ¿sí? Hagamos un repasito rápido del tema, para de pronto los que no se han conectado o no han estado actualizados de lo que vimos 8 días. Entonces, esto es un ejercicio de algoritmia que estamos trabajando para ver todos los términos de lo que trabaja en PCI. Entonces, iniciamos por acá, encontramos cómo se definen las variables, ¿no? Entonces, recuerden que una variable es como un espacio de memoria que se reserva para almacenar una información. ¿Listo? Entonces, tenemos una variable llamada nombre-apellido, tenemos otra variable llamada cargo, que son de tipo carácter, o sea, que me permiten a mí guardar textos. ¿Listo? Como carácter. Después tenemos otra variable que es edad, la cual se define como entero, o sea, me permite a mí guardar números enteros, 1, 2, 3, 4, negativos también. ¿Listo? Entonces ahí van, digamos, dos tipos de variables para un primer ejercicio pues muy sencillo. Aquí estamos asignando a la variable cargo, le estamos asignando un valor.
en este caso el valor, es un texto que dice supervisor. Después tenemos una, digámoslo así, como un comando que le estamos diciendo al programa, y es que por favor escriba el siguiente texto. Todos los textos tienen que ir en comillas porque son caracteres. Entonces le estamos diciendo que nos muestre por pantalla, o nos escriba por pantalla, por favor escriba su nombre completo. Y después de eso le estamos diciendo que el programa por favor lea, o sea, cuando le estamos diciendo que lea es que recepcione, digámoslo así, algo que el cliente le va a escribir, ¿sí? En este caso pues el cliente soy yo que estoy manejando el código, o sea, lo estoy ejecutando. Entonces acá, ahí. Entonces lo que yo escribo acá, pues que hace referencia al texto que me ayuda a saber qué es lo que debo escribir. Lo que yo escribo acá se va a guardar en esta variable que se llama nombre apellido, que es otra variable de cadena. Después le digo a él que me escriba cargo y la variable cargo. Entonces él me imprime esto como un texto normal. Aquí se usa la coma para algo que se llama concatenar. Concatenar es como pegar, no que sume, sino que pegue. Entonces él va a unir el texto cargo con el valor que tenga esta variable, que en esta variable en este momento tiene el valor supervisor. Entonces va a decir cargo, incluso acá podemos ponerle unos 2 puntos, y aquí imprimiría entonces supervisor, porque es el valor que le guardamos acá. Después, incluso revisamos si está aquí. Después, bueno, entonces por ejemplo aquí, coloquémosle Pedro. Entonces miren, cargo, supervisor, que es donde íbamos, ¿cierto? Después está nombre completo, imprime la variable nombre apellido, que en este caso es la que yo acabo de escribir, que se llama Pedro. Y acá le volvemos a pedir que por favor digite su edad. O sea, le estamos diciendo que imprima ese texto. Y él aquí se queda esperando, el leer se queda esperando que yo le digite algo. Y eso que yo le digite, esa que yo le digite, se va a quedar guardada en la variable edad. Por ejemplo, voy a colocarle 35, digamos. Y lo doy enter, ¿no? Aquí lo doy enter como para proseguir en el programa, para que él sepa que ya ingresé la información. Entonces, él lo que hace acá es una condicional. Aquí escribimos una condicional. Que la condicional se compone de ¿qué? De una condición, valga la redundancia, la cual tiene que arrojarme 2 tipos de respuesta. Solamente tengo 2 opciones de respuesta: verdadero o falso, o digamos que cumple o no cumple, como quieran verlo. Entonces esta condición tiene que cumplir o no cumplir, o verdadero o falso, que es como el término más técnico al tema. Entonces, como yo le dije 35, o sea, le estoy diciendo que la variable edad vale 35, entonces es como así acá, como cuando uno le enseñan matemáticas en el colegio, matemáticas básicas. Entonces uno reemplaza esto por el valor. Entonces aquí es 35. Entonces, si 35 es mayor o igual, miren que ahí está un simbolito como igual, entonces eso significa mayor o igual a 18. Entonces, esa es la condición. 35 es mayor o igual a 18. Entonces él me tiene que volver verdadero o falso. En este caso es verdadero, porque 35 sí es mayor o igual a 18, ¿cierto? Entonces, en ese caso, él tiene 2 bloques. Mira, acá hay un bloque y aquí hay otro bloque de código. O sea, él tiene 2 opciones de respuesta. En caso de que sea verdadero, siempre va a ser la primera parte, y en caso de que sea falso, va a ser la segunda parte. ¿Listo? Igual esa segunda parte se puede incluso quitar, se puede solamente dejar siempre la primera opción, y cuando no cumpla pues no escribe nada. Pero entonces acá 35 es mayor o igual a 18, entonces sí, es correcto o es verdadero. Entonces él me va a escribir esto, me va a escribir es mayor de edad. ¿Listo? Ahí como alcanzan a ver, es que también está como muy pequeño la esto, como por ahí. Ahí. ¿Sí? Entonces él dice es mayor de edad. ¿Qué pasa si por ejemplo reinicio el programa, pongo a Juan y le digo que Juan tiene solamente 16 años? Me dice es menor de edad. ¿Por qué? Porque entonces vuelvo a validar acá, o el programa valida esta condición. Entonces sería 16, que es el número que le acabo de quitar. 16 es mayor o igual a 18, me va a decir falso, ¿cierto? ¿Por
porque 16 no es mayor ni igual a 18. Entonces él se va por el bloque falso, que es este, el segundo. Entonces, ¿qué me escribe? Me escribe es menor de edad. ¿Listo? Básicamente eso fue lo que hicimos hace 8 días con la introducción al tema y todo el tema, ¿cierto? No sé si tengan alguna pregunta frente a eso. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, entonces ahorita dentro de esta misma condición podemos, de esta condicional sí, podemos hacer algo más que sería, o sea, que sería una condicional o un sí anidado, se le conoce como un sí anidado. Entonces un sí anidado, ¿cierto? Es cuando necesitamos más de una opción de respuesta. Espérenme, aquí estoy haciendo algo ya. Entonces es cuando se ejecuta más de una opción de respuesta, porque aquí siempre vamos a tener solamente dos opciones, ¿cierto? Verdadero o falso para, pues digamos. Pero si digamos yo quiero generar más grupos de personas, o sea, yo quiero que por ejemplo de un año hasta los, bueno, pongámoslo hasta los 20 sea, diga, es una persona joven, que de los 20 a los 40 diga que es un adulto, de los 40 a los 60 o bueno 50 para arriba digamos que diga que es un adulto mayor, digamos que los partamos en tres grupos, ¿sí? Entonces ahí ya no me serviría tanto esto. ¿Por qué? Porque solamente tengo para dos opciones y necesito hacerlo para tres o cuatro o los que digamos uno necesite como tal trabajar. ¿Listo? Entonces en ese caso necesitamos hacer algo que se llama un cianidado. Entonces el cianidado se compone de eso. Aquí ya la estructura digamos se vuelve un poco más extensa, y un cianidado siempre va, la primera parte siempre va a estar igual, digamos, siempre es así, la validación y si es correcto. Pero acá es donde cambia. Entonces, por ejemplo, yo quiero decirle, digite su edad y quiero validar. Entonces quiero decirle que si la persona es, va a cambiarlo acá, pongámosle mayor, no, menor, sería menor, bueno, hay varias formas de trabajarlo, pero una puede ser menor o igual a, pongámosle 20 años, ¿sí? Entonces, ese es el primer grupo de edad, digamos. Entonces le voy a decir acá, usted es un joven, usted es un joven, listo ya. Entonces aquí, digamos que sería de 20 a 40, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cómo hago para agregar un cianidado? Porque no puedo, o sea, no puedo solamente ponerle acá un adulto porque me faltarían el otro rango de edad, ¿no? Entonces lo que hago acá es empezar nuevamente, ojo a esto, pongo un sí y pongo pongo esta misma estructura básicamente, ¿de acuerdo? Esta misma estructura. Entonces le digo a él, edad es menor o igual a 40. Entonces, ¿sí? Aquí tendría yo el bloque verdadero de esa pregunta que acabo de hacer, el bloque verdadero, ¿de acuerdo? Pero también ese sí, por eso la importancia acá de hacer la tabulación, tendría, espérenme, escribo y ya organizo el código porque sea un poco desorganizado. Entonces sí, bueno, incluso creo que esto lo puedo como bajar para que se vea más bonito. Si no, entonces acá, entonces aquí yo le digo a él, escribir, usted es un adulto, sí, digamos, escribir. Bueno, entonces acá, miren, aquí sí, ahí no me está arrojando todavía ningún problema. Entonces yo le estoy preguntando acá que de 20, entonces es un adulto, usted es un adulto, ¿cierto? O vamos a ponerle acá un joven guión adulto, más o menos. ¿Listo? Entonces vuelvo y empiezo. Miren, esta estructura, esto que estoy señalando, esta es toda una estructura de un sí
un sí normal, que está por dentro de otro sí. Entonces, a eso se le conoce como un sí anidado. ¿Listo? Entonces, esta es una estructura del sí que siempre es, cuando yo coloco un sí dentro de otro, siempre tiene que ir en el bloque falso. Nunca tiene que ir en el verdadero, porque el verdadero siempre es para cuando se cumpla la condición. Entonces, siempre el sí anidado tiene que ir en el bloque falso. Entonces, acá, por ejemplo, voy a colocar otro sí anidado. Esto le puedo reducir acá espacios. Y aquí vuelvo y empiezo un sí. Mire, si que empiezo en el bloque falso, en el bloque donde dice que es falso, entonces le digo sí, edad es menor o igual a 60. ¿Sí? Le digo, mire, incluso ahí me pone el fin sí. Le digo escribir, usted es un adulto. Ahora sí, adulto, adulto. Y lo mismo, mire, le digo un sí no. Y ojo, ya me queda solamente un grupo de edad, digamos que es de 60 en adelante, o de 100 hasta 60, o 60 a 100, ¿cierto? Como me queda el último, grupo de edad, digamos que si quiero no le pregunto nada, porque si no es no está en este rango de edad de 0 a 20, no está de 20 a 40 y no está de 40 a 60, pues tiene que estar de 60 a 100, ¿sí o no? O de 61 a 100. Entonces, aquí yo le puedo decir a él solamente escribir, usted es un adulto mayor. ¿Sí? Esa es una primera forma. Pero ¿qué pasa si la persona escribe mal y escribe por ahí, por ejemplo, 150, 200? Entonces, pues eso es un error. Entonces, si yo quiero, yo puedo también blindar eso. ¿Listo? ¿Cómo lo puedo blindar? Pues haciendo un último sí anidado. Entonces, ya depende de cada quien, o depende de la necesidad más bien, de tener que hacer un último sí anidado o dejarlo hasta ahí. Yo, por ejemplo, lo puedo dejar ahí. ¿Sí? Ahí lo puedo dejar. Y entonces miren la estructura. Entonces, es un sí, que es este, que está dentro de otro sí, que a la vez está dentro de otro sí. Entonces eso se llama un sí anidado. Entonces sí que está volviendo como una estructura que se va corriendo hacia la derecha, ¿no? Entonces eso es un sí anidado. Vamos a ejecutarlo para mirar cómo funciona. Vamos a reiniciar. Entonces voy a escribir acá, por ejemplo, Pablo. Entonces me dice digite la edad, voy a decirle que tiene 17 años. Entonces me dice, usted es un joven. Entonces mire, ingresó acá, válido y listo. Ingresó acá y ya se acabó. Ya se acaba. Ya el resto no lo hace. Y ya se terminó el programa. Reinicio. Pedro tiene, pongámosle, 26 años. Me dice, usted es un joven adulto. Entonces, ¿por qué? Porque 26, entonces acá al revisar me dio falso, entonces esto no ingresa acá, pasa aquí al si no, porque va por el lado falso, y aquí vuelve y pregunta, entonces pregunta que si edad, que en este caso es de 26, es menor o igual a 40, me dice que sí, entonces ingresa al verdadero, porque aquí me arrojaría el verdadero, entonces ingresa acá, y ya, y ahí se acaba el programa, el resto no hace más, ¿listo? Y por último, Juan, digamos que tiene 38 años. Ah, no, perdón, eso ya lo pasamos porque todavía sigue estando aquí en 40. Entonces, Juan tiene 46 años. Me dice, es un adulto. Listo, lo mismo. Vuelve y valida acá, aquí da falso, aquí da falso. Entonces viene acá, entonces dice 46 es menor o igual a 60. Sí, entonces ingresa y me arroja este mensaje. Listo. Y por último, por ejemplo, Pedro tiene 87 años. Entonces me dice que es un adulto mayor. ¿Por qué? Porque ni ingreso acá, ni acá, aquí no es verdadero, aquí tampoco es verdadero, aquí tampoco es verdadero. Entonces, por último, esta última opción que es adulto mayor. ¿Sí? Lo único que es que si yo le digo que si Pedro tiene 250 años, pues me dice que también es un adulto mayor. Entonces, si yo no quiero que pase ahí, pase este tipo de error, entonces me tocaría agregar una última opción acá, otro sí, preguntándole, ¿no? Entonces, por ejemplo, si edad es menor o igual a 100. Entonces, ay, mire que se me olvidó escribirlos entonces. Eso es lo que tiene PC, en que no me arrojan los errores. Pero bueno, o sea, los ejecuta sí o sí. Entonces, si es menor o igual a 100, miren,
le digo que es un adulto mayor. Así como está acá, miren, analicemos esta última parte, así como está acá, no tiene el si no, y lo puedo dejar perfectamente así. ¿Qué pasa si estando el ejercicio así le pongo 250 años? No me dice nada, porque, o sea, 250 años en ninguna de las opciones me va a dar verdadero. Aquí al final, que es la última condicional, 250 años no es menor a 100, entonces digamos que no ingresa a hacer esto, pero pues tampoco está el si no, entonces no me mostraría nada. Vamos a revisarlo y vamos a decir que Pedro tiene 250 años. Mire que no me arroja nada, ¿sí ven? Porque no hay nada aquí, digamos, pero sí yo puedo, si quiero, puedo dejar un si no y le puedo decir aquí escribir. Entonces le puedo poner un error, no es una edad correcta. ¿Listo? Entonces ya estoy validando más. Ya estoy haciendo una pequeña validación de los datos. Juan, 180 años, me dice no es una edad correcta. Lo máximo es hasta 100. ¿Sí? Más o menos. Entonces, eso sería. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta frente al tema? ¿Bien? Bueno, perfecto. Profe, Señor, ¿hay algún límite de líneas para ese condicionante? no, ninguna. No. La que usted quiera hacer. Lo que usted quiera hacer. ¿Sí? Entonces, no hay lo que usted quiera, ahí usted puede escribir. Pero entonces, bueno, ahí viene el dilema. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, el ejercicio es muy extenso, ¿no? Por ejemplo, hay un ejercicio de algoritmia que es con los días de la semana, lunes, martes, entonces, pues ahí ya son 7 días. Entonces, sería hacer esto 7 veces, ¿sí? Como para decir cuál es el día favorito. Entonces, si la persona dice domingo, entonces el primero es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces, bueno. Entonces, a esta condicional existe, si a esta condicional existe una condicional que es un poco más organizada cuando son, digámoslo así, se usa como para cuando son casos muy extensos. Para no usar esto tan, digamos, se vuelve un poco engorroso, ¿no? Entonces, para eso se usa algo que se llama, aquí en PSAIN se llama según, en algunos, en LPP se llama caso, y el nombre real en inglés es switch, ¿sí? Un switch case se llama. Entonces, ¿qué es un switch case o qué es aquí un según? Entonces, un según es, por ejemplo, esto. Entonces, dice según va la variable, ¿cierto? Aquí va la variable. Entonces, ojo, aquí va la variable que voy a validar, ¿sí? Entonces, yo le digo edad y le digo hacer, ¿listo? Mire que ya me marca el fin del según. Y aquí entonces empiezo a colocar las opciones. Entonces, opción. Entonces, primera opción. Bueno, aquí hay algo muy interesante. Las opciones, o cuando se trabaja esto, digamos que ¿cómo les explico? El según se usa más que todo para cuando son valores fijos. Más que todo también. Eso es otra, digamos, otra diferencia. Entonces, porque acá sí se puede llegar a hacer, aunque depende del lenguaje, por eso no sé cómo explicarlos. Depende mucho del lenguaje porque hay lenguajes que sí me permiten manejar menores o mayores, como por ejemplo la edad, ¿sí? Entonces, espérenme que aquí estoy preguntando a ver si existen, porque es que eso depende del lenguaje. Hay lenguajes que sí lo permiten, lenguajes que no lo permiten. No, creo que no lo dejo. Entonces, el caso, o el según, perdón, es para, aquí más que todo se usa para opciones fijas, ¿de acuerdo? Para cuando son menores o mayores se usa entonces un 100 y dado como el que acabamos de hacer, o sea, no está nada mal. Pero entonces, por ejemplo, acá, el caso, vamos a ponerlo, vamos a cambiarle aquí la pregunta, vamos a decirle, digite su día favorito de la semana, ¿sí? Entonces, vamos a cambiarle la variable, vamos a decirle que no es un entero, primero que todo no es un entero, es vamos a ponerle acá día. Recuerde que acá no podemos usar tildes, las variables no pueden usar tildes, solamente en los textos sí, no hay ningún problema. Entonces aquí vamos a usar la variable día.
Entonces, aquí en según vamos a poner, digámoslo así, a revisar ese día que tiene. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, primera opción. Entonces, la primera opción, ¿cierto? Sería lunes. ¿Sí? Y acá colocamos, miren, tiene que tener un dos puntos. Y acá colocamos lo que vamos a escribir o lo que vamos a colocar. Casi yo siempre coloco textos, pero pues obviamente no significa que siempre vaya a poner un texto. Aquí yo puedo colocar una gran cantidad de códigos. Incluso puedo poner un sí, porque todo esto se puede básicamente combinar. Entonces le voy a decir por acá, primer día de la semana o inicio de semana, como quiera. ¿Listo? Segunda opción, martes. Entonces lo mismo. Espérenme porque me faltó algo. Se espera 2 puntos. ¿Dónde se espera 2 puntos? Acá. Entonces escribir. ¿Sí? Entonces, escribir lo mismo. Segundo día de la semana. Y así sucesivamente. ¿Listo? Opción miércoles. Si ve que es como para valores fijos, o sea, él va a ingresar directamente a cada uno de los valores. Vamos a dejarlo hasta el miércoles. Digamos que el resto pues ya comprenden a lo que voy. Tercer día de la semana. ¿Sí? Y acá, hola Santiago, buenas noches. ¿Cómo va todo? Y por último, si no existe un día, porque la persona puede escribir cualquier cosa, ¿cierto? Entonces acá le va a poner de otro modo. De otro modo, digamos que en un lenguaje de programación es como el default o por defecto. ¿Listo? Entonces por defecto o de otro modo, o sea, quiere decir que si no encuentro ninguna de estas opciones nada, entonces de otro modo, entonces aquí escribo algo. Entonces voy a escribir, por ejemplo, error seleccionando día. Listo, ahí está mi programa. Entonces se llama según. Listo, ese es el según. Vamos a ejecutarlo, vamos a probar el programa. Entonces lo mismo, Pedro, nombre, me dice digita un día. Entonces obviamente lo que yo escribo tiene que ser exactamente igual acá. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, lunes. Me dice primer día de la semana. ¿Listo? Otro día, Juan. Miércoles. Tercer día de la semana. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo escribo distinto? Vamos a ver, porque algunos sí dejan, pero pues casi nunca no dejan. Martes, pero el martes lo voy a escribir con mayúscula al principio. Me dice error seleccionando día, porque tiene que ser exactamente igual a como está ahí. ¿Listo? Algunos lenguajes permiten que aquí pueda colocar más de una opción, por ejemplo lunes minúscula, lunes mayúscula, ¿sí? Cosas por el estilo. Pero pues básicamente son como muy cerrados. Este también nos permite para cuando son ese tipo de ejercicios. En algunos lenguajes, como le digo, pues permite trabajar el menor o mayor, algunos, ¿sí? O no sé si acá, por ejemplo, y lunes, vamos a ver, porque la verdad no conozco mucho el lenguaje. No deja. Dice que es con un ampersand. Ampersand. No me dejó el ampersand. Vamos a ver el ampersand acá. Ya. A mí me dice que el i es con un ampersand, pero igual, me dice que no consiguen los tipos, o sea, no me deja dos. Algunos sí me dejan aquí, o no, perdón, aquí está embarrando, es con un o. Bueno, sí me dejó, pero entonces miremos acá. O martes, sí, porque el i no tiene lógica. Recuerden que eso es de la tabla de la verdad, eso lo vamos a ver creo que dentro de 8 días, que es lo de algoritmia, creo que ahí está lo de la tabla de la verdad. ¿Listo? Aquí es lunes minúscula o lunes mayúscula, con la L mayúscula. O también aquí puedo seguir agregando más o si quiero. ¿Sí?
Por ejemplo, el lunes, así. Digamos, esa sería otra opción. Martes. Entonces aquí básicamente lo que estoy haciendo es blindando para que básicamente cualquier forma que lo escriban pueda le salga el mensaje. Lunes. Ahí está. ¿Sí? Todo mayúsculo. Entonces, es usando el O. El O, digamos como una explicación rápida al tema, es esta opción o esta opción o esta opción. Significa que si él escribió alguna de las tres, va a permitir ingresar. Ese es el O. Y el I es que tiene que cumplir en ambas. En este caso, pues no tendría lógica tener una I, ¿no? Porque obviamente si yo escribo un texto es uno, pero no es el otro. Entonces, al ser el I, tiene que cumplir todas las condiciones. ¿De acuerdo? Bueno, vamos entonces a revisar. El siguiente entonces esos serían los dos condicionales que existen en algoritmia. Entonces, un sí y un qué, y un sí y un según acá. Aquí empecé en el según. ¿Listo? Ahora, y para terminar por la clase de hoy, vamos a explicar los bucles. En los bucles existen tres tipos de bucles, muchachos. Voy acá, bueno, ahorita reviso así por. Existen tres tipos de bucles. Uno se llama mientras, el otro se llama repetir y el más usado, el para. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un bucle? Un bucle, pues como su mismo nombre lo dice, por acá. Un bucle, como su mismo nombre lo dice, es algo que se vuelve repetitivo. Entonces es algo que yo tomo, digamos, es algo que baja, ¿cierto? La imagen es muy sencilla, pero pues básicamente da la explicación de un bucle, ¿sí? Es algo que baja, o sea, aquí hay líneas de código, aquí digamos, haga de cuenta que estos son códigos, son códigos. Entonces un bucle lo que hace es que aquí, voy a ponerlo en este color rosado, aquí existe alguna condición o alguna validación, así como en el sí o en el caso, o en el qué, ya me olvidaste el nombre. Aquí en el, bueno, me olvidó. Según. En el según, ¿cierto? Así como en el según. Entonces hay una condición como tal. Entonces esa condición, ojo, en algunos, casi siempre la condición va a ser arriba. En uno de ellos va a estar acá, la condición, ¿listo? Entonces existen tres. Y obviamente los tres funcionan de manera diferente, pero tienen ese mismo sistema. Entonces, o sea, ¿qué significa un bucle? Que él ejecuta un código y dependiendo de algo, vuelve y lo ejecuta. Dependiendo de algo, vuelve y lo ejecuta. Dependiendo de algo, vuelve y lo ejecuta. Entonces, así sucesivamente. Entonces, se vuelve un bucle. ¿Listo? Entonces, tenemos tres formas de bucles. Como les decía, el mientras, el repita y el para. Entonces, vamos a empezar a hacerlo con el mientras. Entonces, el mientras es así. Mientras. Entonces acá hay una condición. Entonces una condición puede ser x, ¿cierto? Sea menor a 10, ¿sí? Hacer. Y aquí pues me marca el fin mientras. Todos tienen un inicio y un fin acá como para comprender bien. ¿Qué les quieren decir acá? Que lo que escriba, por ejemplo aquí escribir, entonces le voy a decir la variable x va en o vale, y acá le pongo cuánto vale y voy a ponerle aquí la x, ¿listo? Pero entonces este primer ejercicio, así como lo estamos haciendo, vamos a hacer algo que se conoce como un bucle infinito. Bueno, obviamente esta x tengo que definirla, ¿cierto? No se crea de gratis. Definir x como entero, ¿cierto? Y obviamente, valga la redundancia, tengo que ponerle un valor. El valor se lo va a dejar quemado, o sea, quemado es así como el que dice acá con supervisor. Va a decir que x sea 1. ¿Listo? Porque si no le pongo un valor y no lo defino, pues me va a arrojar un error, me va a decir que la variable no existe
o que la variable no tiene un valor inicial. Entonces aquí lo estoy definiendo. ¿Listo? Entonces, si yo lo dejo así, él me va a crear un bucle infinito. ¿Por qué? Porque la condición, o sea, lo que él repite y repite y repite, pues lo que va a hacer, lo paso acá para la otra pantalla, lo que él va a hacer es hacer una condición que lo que hace es que dice que mientras, ¿cierto? Está un poquito más grande, saco acá esto y saco acá esto. Voy a reducir esto acá, así, así, ahí. Entonces, ahí le estoy diciendo a él, mientras x sea menor a 10, hacer, entonces él baja, o sea, baja es que me escribe esta línea, y vuelve y sube, o sea, aquí vuelve y sube, ¿de acuerdo? Él vuelve y sube entonces acá. Y entonces como vuelve y sube, pues vuelve y empieza. Y vuelve y le pregunta, mientras x sea menor a 10. Y como x vale 1, entonces esto se va a quedar en un bucle infinito. ¿Por qué? Porque siempre x va a valer 1 y siempre va a ser menor a 10. Entonces siempre va a ser esto, esto, esto. Y se crea algo que se llama un bucle infinito. ¿Sí? Yo no quiero ni ejecutarlo porque muchas veces eso lo que hace es bloquear el programa. Incluso creo que lo está bloqueando en ese momento. Mire. ¿Sí? Ahí lo está bloqueando. Voy a detenerlo, voy a cerrarlo. Porque él trata ahí como, pues obviamente ya se llena de la memoria, entonces digamos que se queda como, a veces como le decimos, pegado. Entonces, siempre cuando se hace un mientras, tenemos que dentro del mientras dejar una forma en que ese bucle en algún momento se rompa. ¿Sí? Puede ser pidiéndole que el usuario digite algo, puede ser mientras, o sea, puede ser de muchas formas. Entonces, una forma de hacer eso es haciendo algo que se conoce como un autoincrementable o un acumulador, que es un concepto muy parecido, pero uno tiene una finalidad diferente a la otra. Un autoincrementable, la única tarea del autoincrementable es que él solito vaya subiendo nomás y no tiene más tarea. Un acumulador es donde yo guardo un dato y voy aumentando otro, como las calculadoras, ¿sí? Como cuando se suma algo, por ejemplo, usted busca una calculadora, esto es un acumulador. Digamos que usted pone 5 más 3 más 7 más 4, esto es un acumulador. ¿Por qué? Porque él está guardando el número, en este caso por ejemplo 19, y yo le digo más 3. Entonces él toma el 19 y le suma 3 y me da 22, ¿sí? Eso es un acumulador, eso es un acumulador. Y aquí lo que estamos haciendo es un autoincrementable, o un contador más bien, perdón, un contador, porque autoincrementable es más de base de datos. Entonces un contador se ejecuta o se escribe de esta manera. ¿Qué le estoy queriendo decir acá? Estoy diciendo acá que x sea igual a su valor más 1, ¿sí? Entonces lo que les decía es como en matemáticas, usted toma esto y lo reemplaza los valores. Entonces es como decirle que x es igual a 1 más 1, o sea que en ese momento x pasa a valer ¿qué? 2, ¿cierto? Después cuando vuelve y hace el ciclo, entonces 2 más 1, x vale 3, vuelve a hacer el ciclo. 3 más 1, x vale 4, vuelve a hacer, y así sucesivamente. Entonces va a haber en algún momento en donde x valga, por ejemplo, 9 más 1, 10. Entonces viene acá y le pregunta que si 10 es menor a 10. Entonces le va a decir no. Entonces ahí en el momento se rompe y se acaba digamos el ciclo mientras. Por eso también puse acá para ir viendo qué valor me va dando. Entonces miren, si ejecutamos ahí, bueno, me pide primero el nombre, ¿no? Ponerle acá, pues es Pedro. Digité un día de la semana, bueno, eso ni siquiera está allá. Lunes, no pasa nada porque eso ya lo borré. Miren. Variable x vale 1, que es como inicia, ¿no? Como inicia acá. Él ingresa. Aquí me dice que si 1 es menor a 10, le digo que sí. Me muestra entonces 1, baja, aumenta en 1, eso se llama un incrementable, un contador, perdón, un contador. Subo, entonces ya 1 más 1, 2, entonces x vale 2. Entonces le dice que si 2 es menor a 10, le dice que sí, que es correcto. Entonces hace esto, entonces me imprime 2, 2 más 1, 3, lo mismo, y así sucesivamente. Entonces, mire, incluso des en cuenta que no imprime el 10. ¿Por qué? Porque cuando es 9 más 1, 10, sube y pregunta,
10 es menor a 10, me dice no. Entonces, como ya es falso, esa validación también es falsa, es básicamente como el sí. Entonces, como es falso, entonces ya no ingresa a hacer eso. Entonces, por eso el 10 no lo imprime, porque no alcanza a hacer el 10. ¿Cómo hago para que ingrese el 10? Para que sí me imprima el 10. Entonces, acá le pongo, esperen porque esto creo que se queda como mejor como detenerlo. Entonces le pongo el mismo igual que hemos trabajado, ¿sí? Así, no importa si le dejan los espacios o no, es más como orden de uno. Entonces miren, ejecutar Juan, lunes, eso toca borrar. Sí, ahora sí ya ahorita sí ingresa al 10, ¿de acuerdo? Ahí sí ya ingresa al 10, ¿listo? Otra forma, digamos, si no quiero hacer un contador, pues es de pronto preguntarle acá que la persona digite, digamos, el valor de X. Pero pues ahí ya no sería un contador, sino que sería como un juego de azar o algo así. Entonces, ese es el mientras. ¿Listo? Les voy a explicar el último, que es muy parecido. Y dejamos el para, que es un poquito más interesante y un poquito más extenso. Aunque bueno, no tanto. Lo dejamos para la siguiente clase, que igual ya sería la clase de la semana, ¿no? Entonces, el otro se llama repetir, que es este. Es muy parecido, funciona muy similar. Voy a escribirlo acá abajo. Repetir, ¿cierto? Entonces aquí le digo a él lo mismo. Le voy a decir escribir la variable x equivale a, y voy a ponerle acá, y voy a decirle que me imprima la x. Voy a comentar eso, entonces voy a comentarlo. Creo que se puede, no se puede en blog. O no sé cómo sea aquí en blog. Recuerden que el comentario, que no lo nombramos ahorita en el repaso, los comentarios son cosas que yo puedo escribir, lo dejo en medio de esto, dependiendo del lenguaje. Acá hay muchos que son con slash, y entonces estos son cosas que yo escribo y que ya al correr el programa no se va a tener en cuenta, ¿sí? Son cosas que ya no va a tener él en cuenta. Entonces, se comenta, lo comento para qué, pues para que obviamente no tenga en cuenta el mientras, ¿sí? Sino que ahorita lo hagamos con el repetir. Igual voy a quitar esto, déjame el nombre solamente. El nombre me sirve como esto me sirve al menos para detenerlo, para que no me muestre de una vez el ejercicio. Bueno, entonces aquí en el repetir, ojo a esto, esta condición no va al principio, va al final, que es lo que les decía ahorita acá, que esta condición, algunos van al principio y otros van al final. Pues en este caso, el repetir, la condición va acá. ¿Listo? Entonces yo le digo, puede ser la misma condición, no pasa nada. X menor o igual a 10. ¿Sí? Mira, ya funciona, ya no me arroja ningún error. Es la misma. La diferencia que es que la condición va acá y va al final y no al principio. ¿Listo? Entonces vamos a revisar el programa, vamos a correrlo. Voy a decirle acá Pedro. Bueno, no, pero también hay una diferencia. Que aquí, cuando digamos la condición se cumple, se rompe. También también hay una diferencia en ese sentido, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí la x vale 1, entonces x vale 1 es menor o igual a 10, sí, entonces al ser verdadero como que se rompe la condición, ¿sí? Entonces no sigue repitiendo, ¿listo? Entonces por eso aquí me mostró solamente el primer mensaje. Entonces tiene que ser como falso, digámoslo así, para que él siga repitiendo hasta que llegue a encontrar el correcto. O sea, hasta que esto me dé correcto, él sigue ejecutando. ¿Listo? Entonces, bueno, igual no le puse... esperen porque me faltó más cosas. No le puse el autoincrementable, el mismo que estamos, el de acá, el contador. Espérenme porque ahí de pronto cambia las cosas. Bueno, sí, sigue siendo igual. ¿Listo? Sigue siendo igual.
Entonces aquí podemos decirle lo siguiente. Podemos decirle, va a cambiarle entonces la condición. Entonces ya no le va a decir que si sea menor o igual, sino que le va a decir que si sea mayor o igual. ¿Listo? Miren, ahí ya me arrojó. Entonces aquí, si nosotros revisamos la lógica del ejercicio, espérame, aquí la ejecuto nuevamente. Mire, si nosotros revisamos la lógica del ejercicio, ¿él qué hace? Él le dice que si que x sea igual a 1, ingresa e imprime esto que dice que vale igual a 1, aumenta, ya sabemos que pasa a valer 2, y él le pregunta hasta que 2, o sea, hasta que esto sea falso, ¿no? 2, perdón, verdadero. 2 es mayor a 10, me va a decir falso. Entonces aquí me va a decir falso, entonces vuelve y repite, hasta acá, desde este punto obviamente, vuelve y repite, entonces imprime 2. Después lo mismo, 3, o sea, 2 más 1, 3, entonces le dice que 3 es mayor a 10, me dice que falso, entonces vuelve y repite. Sigue aumentando, ¿hasta dónde? Hasta que le dice que si 9, que ya lo, bueno, 8, 9, si aumenta 9, entonces 9 es mayor o igual a 10, falso, vuelve, ingresa, imprime 9 acá, que es el último valor, y aumenta 9 más 1, 10, entonces le dice 10 es mayor o igual a 10, me dice que sí, porque si es igual, ¿listo? O sea, se cumple por el lado del igual, no por el mayor, sino por el igual. Entonces, como se cumple, o sea, se vuelve verdadero, entonces se rompe el ciclo, ¿listo? Y ya continúa. Entonces, esa es la diferencia, digamos, entre el repetir. Tiene otra diferencia entre el mientras y el repetir. Que el mientras hace la validación al principio, quiere decir que existe una probabilidad de, por ejemplo, acá les voy a poner la muestra y voy a descomentar esto. Existe la probabilidad que nunca ingrese. Existe la probabilidad de que nunca se haga el mientras. ¿Cuándo qué? Pues acá como le estamos diciendo que sea menor a o igual a 10, ¿qué pasa si por ejemplo el número inicial de x es 15 o 11 o 12 y yo ejecuto ese programa? ¿Cierto? Si yo ejecuto ese programa, mire que nunca ingresa a hacer eso. ¿Por qué? Porque él obviamente apenas ingresa a esta línea, él pregunta que si x es menor o igual a 10 y me va a decir falso. Entonces salta acá y pasa de largo y se termina el programa. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo uso el repetir? ¿Qué pasa si yo uso el repetir? Mire. Me dice la variable equivale a 15. ¿Por qué? Porque digamos que acá, como no hay una validación inicial, él sí o sí va a ejecutar esto una vez al menos, mínimo una vez. ¿Sí? El mínimo porque acá no hay nada que lo esté validando para que él siga o no. Entonces él aquí por eso me dice que es 15. Después de eso aumenta a 16 y obviamente aquí valida y le dice que si 16 es mayor o igual a 10, pues ahí también es verdadero, entonces se rompe el repetir y pues se acabó el programa también. Pero mire que al menos ingresa una vez, ¿sí? Al menos una vez va a ingresar. ¿Listo? Entonces esa también es la diferencia entre el mientras y el repetir. Bueno, vamos a dejar la clase hasta acá, muchachos. La otra semana pues seguiríamos con el para, ¿cierto? Haríamos el para, que es más de los más interesantes, y pues ya proseguimos con las más cosas. Bueno, ¿tienen alguna pregunta antes de irnos o algo? ¿Ninguna? Bueno, entonces como de costumbre, pues una breve repaso de lo que tienen que hacer de la evidencia esta semana, ¿cierto? Y es la primera evidencia. La primera evidencia tiene que ver con taller de especificación. Entonces aquí nos pide, en el taller de especificación, que se me perdió acá,
Básicamente es la misma propuesta, solamente que nos pide que le agreguemos un glosario de términos. Básicamente es lo mismo, ¿cierto? Y ya. La segunda evidencia y última, gracias a Dios, de esta parte de la parte de técnica es hacer de cuenta que el cliente le está pidiendo usted unos cambios, unos ajustes en precios, cantidades, descripciones, términos de referencia. Entonces, a partir de esos ajustes que le hace el cliente o esas observaciones, es volver a presentarla con diseño y todo el logo, todo lo bonito, con las correcciones, supuestamente correcciones que le pide. Y obviamente de pronto en alguna parte de una valoración, de pronto dejar cuáles fueron como lo que el cliente le pidió de observación y cuáles fueron los cambios que usted le hizo a esa propuesta y listo, nada más. Se gastan 30 minutos haciendo las dos evidencias, porque es básicamente el mismo documento. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces con eso terminamos. Nos hablamos entonces la otra semana. ¿Listo? Y ya dentro de 8 días empezamos una nueva fase que sería con algoritmia, o sea, continuamos con esto, pero pues ya un poquito, ya adelantamos un poquito de trabajo. Bueno, entonces una feliz noche y nos estamos hablando, muchachos. Que estén bien. Buenas noches, profe, muchas gracias. Bueno, chao muchachos, hasta luego. Chao.